Bueno, acá estamos de vuelta con ustedes. Ojalá que nos acompañe la suerte, que a pesar de la lluvia estamos acá y queremos que aprovechen, como todos nosotros, aprovechar esta clase virtual. Recuerden que el sábado nos encontramos en la última clase presencial y que a mediodía vamos a compartir un locro, así que estamos muy contentos de estar con ustedes. En este módulo vamos a tratar el tema de herramientas de gestión y acá vamos a hacer hincapié en lo que es la sustentabilidad. Como ustedes saben o habrán oído hablar, la palabra sustentabilidad nos remite a algo que permanece en el tiempo, que tiene la posibilidad de que no sea a corto plazo, sino algo a mediano y largo plazo. Y para eso, obviamente, se necesita integrar conocimientos, saberes, integrar la posibilidad de pensar que no es algo que tiene un producto final rápido, sino que lo planteamos como una sumatoria. Y para eso, obviamente, necesitamos las voluntades de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Así que herramientas de gestión, ahora nos va a tratar Marcelo, que es uno de los temas casi finales. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, como decía Raúl, este es el módulo 3 y es el último de aquel cronograma con el cual hemos iniciado este curso. Y este módulo 3 tiene dos partes. Una que es la que vamos a ver hoy en esta clase virtual, que tiene que ver con entramados productivos y comerciales y tramas de valor de la economía social, palabras difíciles en apariencia, pero muy sencillas en su aplicación. Y ¿ya lo podemos anunciar? Sí. Hemos decidido con Raúl, ya, ustedes saben que el curso termina el sábado, pero para los que quieran, el próximo jueves, 13 de julio, tendríamos una última clase virtual para nosotros partimos de la base, creo que como es lo que abunda no daña. Así que si ustedes son gustosos del jueves que viene presenciar la cuarta clase virtual o luego escucharla y verla cuando tenga un ratito, vamos a hablar de algo que es importante, que lamentablemente no nos dio el tiempo para tratarlo más en profundidad, que son los aspectos legales y contables de los emprendimientos asociativos. Lo que tiene que ver con cómo nos encuadramos, cómo encuadramos nuestros emprendimientos individuales o asociativos a los marcos legales, que esto genera un debate que, por lo menos desde que yo recuerdo, arranca en esta época, por lo menos en 1988, cuando en la gobernación del doctor Cafiero se dicta la primera herramienta jurídica que da cobertura a lo que en aquel momento se llamaban PUP, pequeñas unidades productivas, y era el famoso decreto 799, que le dio el primer marco legal y de cobertura administrativa, de reconocimiento, de formalización a, no se le decía economía social en aquel momento, pero hablábamos de ese sector. Después, por supuesto, la irrupción del neoliberalismo de los 90 con Cavallo lo echó por tierra. Pero fue una semilla que se plantó y que, como decía Raúl, terminó siendo sustentable, porque después pasó el tiempo y con otras formas, con otras modalidades, el espíritu de ese decreto por lo menos continuó. Así que hoy hablaremos de esta parte, de los entramados productivos, y en una última clase virtual, como bonus track, como bonus adicional y fuera del programa, vamos a desarrollar esas herramientas. Y lo que vamos a relacionar en esta parte es esto que nos decía Raúl, de la sustentabilidad de los emprendimientos con la integración social que debe producirse en la mirada o en el marco de la economía social. Ahora, profundicemos un poco este concepto. ¿Qué queremos decir o a qué nos referimos cuando hablamos de sustentable? Y nosotros decimos que un proceso es sustentable o sostenible, que es la misma palabra que se refiere a lo mismo, son dos palabras que se refieren a lo mismo. Un proceso o un proyecto es sustentable y sostenible cuando no agota los recursos naturales que intervienen en ese proceso y cuando puede mantenerse por sí mismo sin perder los recursos existentes. Ahora, vamos a poner un ejemplo
la clase de hoy por lo menos lo vamos a usar en un par de oportunidades, la pesca artesanal en el Partido de la Costa, por ser artesanal y por tener artes de pesca, algunos dirían primitivas, sencillas, sustentables, hacen que, además de que los pescadores puedan obtener ingresos y vivir de eso de manera individual y también asociativa, lo que hacen es cuidar el recurso, a diferencia de los barcos marplatenses que arrastran, y en ese arrastre depredan. Entonces, nosotros hablamos de sustentabilidad en ese sentido, no agotar los recursos, pero tampoco que los recursos, nosotros no podemos caer en los extremos de depredar nuestros recursos naturales, o el otro extremo que es no toquemos los recursos porque tenemos que mantener el mundo como tal cual como alguien lo pensó hace millones de años. La verdad es que el punto intermedio nos lo plantea la economía social en este concepto de emprendimientos sustentables. ¿Vos querés decir algo? No, mientras se toma el mate, Marcelo, decimos obviamente hay un punto intermedio, ¿no? Porque nosotros podemos tener en nuestra ética o en nuestro ideal no tocar los recursos naturales, pero también tenemos que pensar que en realidad lo que tenemos que hacer es algo que sea sustentable, cuidando el medio ambiente, pero lejos estamos de pensar en depredarlo, así que siempre hay un término medio. De paso agradecemos a los que ya nos están mandando mensajes, a Ricardo, a Creaciones Lorena y otros. Bueno, y además cuando hablamos de la sustentabilidad de la economía social, no nos referimos en este curso y en nuestra concepción, en nuestra mirada. Recuerden que siempre hablamos de que la economía social no es una alternativa, no es una rama de la economía tradicional, es una alternativa a la economía tradicional. Algunos dicen que utópica, nosotros creemos que es una hermosa utopía, pero no quedarnos solamente con eso, en añorarla, sino trabajarla, dar un paso cada vez en la consolidación. Entonces, la sustentabilidad no tiene solo que ver con el emprendimiento en el cual estemos trabajando, sino también la sustentabilidad de todo el sector de la economía social. Porque nos parece que es un rubro, es un sector de la economía que no es reconocido. Argentina no tiene una ley, se está discutiendo hace tiempo la forma de ver. Ustedes saben que lo más avanzado, lo más por ahí hay legislación para las cooperativas, o hay algunas herramientas que han consolidado algunos programas de economía social, pero lo más profundo desde el punto de vista institucional es que el Senado de la Nación modificó una comisión. Vieron que el Senado y los diputados tienen comisiones de trabajo. Bueno, en una comisión se introdujo la palabra economía social, nada más que eso. Queremos decir, hay un largo camino que recorrer para darle institucionalidad, ya que se está discutiendo en el mundo. Hay un foro mundial que se hace, una de las reuniones próximas es en México, donde se pretende esto, darle como un criterio globalizador, una mirada desde los principios de la economía social uniforme, para poder impulsar después, uniforme desde lo global, pero para después poder impulsarlo desde lo local. Así que cuando hablamos de esto, de que no nos vamos a centrar solamente en la sostenibilidad del emprendimiento, sino del sector en general, lo vamos a ver en dos planos, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera tiene que ver con, tenemos que entender que la economía social debe superar esa condición natural que es la resistencia para sobrevivir ante la expulsión del mercado de trabajo, sobre todo en gobiernos neoliberales, o que generan exclusión, para decirlo de otra manera. Tenemos que superar esa condición. No tiene que ser solo, como dicen algunos de nosotros de la economía social, la economía de los pobres. No tiene que ser ese salvavidas que solo usamos cuando nos caemos al agua, y que muchas veces resulta ser un salvavidas de plomo. Tenemos que superar ese criterio, porque esto no solo depende del esfuerzo individual, sino del esfuerzo individual del sector, hablamos en este caso, ¿no? Sino que también tenemos, y esto funciona mejor, es un círculo virtuoso cuando el criterio de la economía social
está inserto en un modelo de país o está integrado en un proyecto de país que lleva adelante políticas de desarrollo y de inclusión fundamentalmente en los distintos sectores económicos. Digamos, el círculo virtuoso del desarrollo industrial, el círculo virtuoso del consumo que genera recursos que se vuelcan al mercado interno. En esos casos, y esto por eso decimos mirando hacia afuera, tenemos que superar esa instancia de pensarnos como una alternativa a la que solo tenemos que recurrir cuando las papas se nos queman en casa, cuando nos quedamos sin laburo, cuando nos quedamos afuera del sistema, sino tenemos que mirar tenemos que mirarlo al sector de la economía social como ese sector que tiene que crecer a pesar de, y por supuesto que va a crecer más en las características de un modelo de país con integración social, con inclusión y con desarrollo. Pero si esto no pasa, como pasó en los 90, igual el sector de la economía social debe mantenerse. Para ello, para que esto pase y podamos estar integrados en un modelo de país o en un esquema distinto, tiene que, lo que ya dijimos varias veces en este curso, tiene que el Estado impulsar políticas públicas para ampliar los derechos de los emprendedores y mejorar su calidad de vida. Para poder integrarlo al sistema productivo, porque en definitiva, más allá de que la economía social, la actividad económica que se da en la economía social, en una primera etapa es precaria, es rudimentaria desde el punto de vista organizativo, para que esto se instale como un modelo que pueda estar de igual a igual con la economía tradicional, se necesitan políticas de fomento del Estado nacional, del Estado provincial y del Estado municipal. Una buena noticia de estos días, de estos últimos meses, es que el Senado de la provincia de Buenos Aires, a través de su presidente, del presidente del bloque de Cambiemos, del Senado bonaerense, con el apoyo de la gobernadora María Eugenia Vidal, han impulsado la creación de un instituto de la economía social en la provincia de Buenos Aires. Está en tratamiento en el Senado, no es una ley todavía, pero desde distintos espacios políticos empieza a aparecer no solo una preocupación, sino una ocupación respecto de institucionalizar el tema de la economía social, aunque esto también genera otros debates, ¿no? Porque vos podés tener la mejor herramienta, el mejor marco normativo de economía social, pero si la economía tradicional, la del país, se cae a pedazos y no hay consumo, no venden ni el comerciante tradicional, ni el empresario tradicional, ni el emprendedor de la economía social. Pero bueno, son avances. Sí, exactamente como dice Marcelo, que lo hemos visto a lo largo de todo el curso, que se ve también plasmado en las trayectorias de cada uno de los que asisten al curso. Obviamente cuando el Estado está presente, cuando hay un modelo inclusivo, cuando el círculo es virtuoso, cuando el dinero circula, las posibilidades de la economía social aumentan. Eso es así. Y además, como bien decía también Marcelo, hay que recalcar que nosotros aspiramos que esto continúe a lo largo del tiempo y que no dependa, o sea, los modelos de país con estados presentes mejoran la calidad de cada uno y mejoran las posibilidades de la economía social, pero no es solamente en los momentos cuando estamos mal, también cuando estamos bien. Claro, por eso hablamos de sustentable. Exactamente. Hacia afuera, sí, la economía social debe ser sustentable, para ponerlo en términos más reales, más allá de las políticas de turno. Es cierto que cuando tenemos un Estado inclusivo con políticas públicas que favorezcan la inclusión, es más fácil. Y acá entramos en algo que también hemos hablado, que es la presencia del Estado con sus políticas públicas. El Estado te marca, el Estado nacional, y en esto otro debate, si hablamos de Estado, hablamos de gobierno, y hablamos de un gobierno que representa un Estado, siempre está presente, aun cuando pensemos que no, porque ¿dónde vemos si está presente o no está presente? Es donde invierte el dinero, donde van los recursos. Nosotros tenemos, la economía tradicional se mueve en base a transferencia de recursos. Cuando vos tenés, como en los 90, un gobierno que, por ejemplo, liberó la importación,
en desmedro de la industria nacional, lo que estás teniendo ahí es una transferencia de recursos, en principio del consumo hacia esos productos, que se va hacia afuera del país, que no se reinvierte. Uno cuando compra en una cadena de supermercados, Carrefour, Walmart o cualquiera de aquellas, que son filiales y sus casas centrales están en Europa, lo que estamos haciendo es transferir ese dinero que debiera ser ideal que se reinvierta en Argentina hacia sus países de orígenes. Por eso la toma de decisión respecto de cómo se invierten los recursos obedece a decisiones políticas. Y acá nos metemos en un terreno fangoso en el cual no vamos a opinar porque cada cual puede tener su opinión, pero claramente obedece a una decisión política. Porque nosotros se acuerdan que dijimos en una de las clases que la economía, los economistas normalmente ven o plantean la teoría económica desde un principio dogmático que es la escasez de recursos. Los recursos no alcanzan para todos. Yo creo que es una falacia de las tantas, pero está planteado así. Entonces hay que sacar de un lado para poner en otro los recursos. Hay que perjudicar a algunos para beneficiar a otros. Como una cuestión natural, uno pensaría que un gobierno o un Estado va a privilegiar siempre la transferencia de recursos al sector más desposeído, al sector más vulnerable. Bueno, esto no pasa hoy jueves. Estamos viendo hoy en los medios nacionales de televisión. Ustedes vieron que en Alemania se reúne el G20, que son los dueños del mundo, básicamente los 19 países más poderosos, y ya está habiendo disturbios grandes y fuertes que no tienen que ver con ni piqueteros, ni quebrachos, ni ninguna de las cosas que nos ocupan horas y horas de discusión acá en la Argentina, sino con una resistencia fundamentalmente europea al modelo neoliberal. Digo, ya nos excede la lógica local de Argentina. A veces pensamos que todos los males los tenemos acá en Argentina. No, no es así. Hoy el mundo está resistiendo un modelo neoliberal con un fuerte anclaje en los Estados Unidos, en el continente americano, y en la Unión Europea a través de su máxima potencia, que es Alemania. Entonces estos dos ejes hacen temblar el mundo, y entonces la gente reacciona porque ellos, desde ese lugar de poder, desde ese sector del manejo de las finanzas y la economía mundial, son los que impulsan que los recursos sean escasos, y son los que hacen esas enormes transferencias de los países más pobres hacia los países más ricos. Y si esto lo llevas a lo local, a nuestra situación en Argentina, también cuando el Estado toma decisiones de liberar las retenciones al agro, lo que está haciendo es una fuerte transferencia de ingresos del sector más vulnerable, de la clase trabajadora, a esos grupos concentrados de poder. Y esto, aunque la bibliografía diga que la copa en algún momento va a derramar y toda esta historia, se está demostrando acá en Argentina, en Brasil, en cualquier país latinoamericano, pero también en Europa, por esto citaba lo del G20, que esa copa no derrama y que la transferencia de recursos del sector asalariado a los factores concentrados de poder viene de la mano o trae como consecuencia la especulación financiera, y trae como consecuencia la falta de inversión, y trae como consecuencia fundamental la falta de dinero en la calle, y esto trae como consecuencia no deseada por nosotros, sí tal vez por algunos, de la falta de consumo. Y donde no hay consumo, no hay ventas. Y nosotros estamos hablando de emprendimientos que deben ser sustentables. Y para ser sustentables, el que fabrica dulces tiene que vender dulces. Claro. Exactamente, apoyando lo que dice Marcelo, un ejemplo claro, si hay alguien que tiene muchísimo dinero o medianamente dinero y le conviene más invertirlo en Levax o en dólares o en lo que es el terreno especulativo antes del terreno productivo, ese dinero no es circulante, y al no ser circulante, cada uno de nosotros se ve perjudicado. Obviamente los sectores populares, los llamados sectores populares, son los que primero sufren estas consecuencias, pero después las sufrimos todos, en realidad. O el círculo es virtuoso o el círculo es vicioso, y esos es los dos paradigmas. Y por supuesto que nosotros apostamos por una
sociedad en donde toda la gente esté incluida, y por eso queremos que se fortalezcan estos proyectos, que la gente se empodere, que el conocimiento sea una herramienta para que la sustentabilidad de cada uno de los proyectos se haga posible, ¿no? Ahí estamos mirando en el en el chat de este video que hay compañeros que están diciendo que no pueden verlo desde el teléfono, y es cierto, a veces ya me han comentado otros que las transmisiones en vivo a veces no se pueden ver desde los teléfonos celulares porque por ahí donde estás tenés una mala conexión. Tranquilidad en este sentido, porque el video, como dijimos, va a quedar en el grupo, después lo bajamos, lo subimos a YouTube, lo incorporamos al blog, que ya vamos, ya está casi completo, y lo reenviamos. Así que si no se puede ver ahora, o tienen alguna dificultad, dentro de un ratito ya va a estar subido. De paso la saludamos a Cecilia, a Jorge, Daniel Acuña, que nos había mostrado también, que está en la página, sus artesanías, que son hermosas. Bueno, y para un poco poner claridad sobre lo que hablábamos hace un minuto respecto de las políticas públicas, vamos a hacer un repaso muy rápido. Esto que dijimos del módulo 3, no sé si hoy o mañana, vamos a subir el material complementario. Nosotros siempre les decimos, esto es una síntesis conceptual de un material que es mucho más profundo, que sirve para profundizar esto que nosotros estamos hablando. Estamos trabajando con un PowerPoint, hicimos una síntesis en este material, pero después ustedes van a tener el material original para poder ampliar. Digo esto porque vamos a enumerar rápidamente, ya llevamos 20 minutos de esta clase, un recuento de las principales políticas públicas que beneficiaron en los últimos tiempos a la economía social y que contribuyeron a la sustentabilidad de la misma. La primera fue el fortalecimiento del sector de la agricultura familiar. En el año 2005 se creó el Centro de Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar, CIPAF, es la sigla, con el objetivo de promover y fortalecer la agricultura familiar, y todo esto dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el famoso INTA. Otra herramienta jurídica importante es la Ley 25.865, que es del año 2004, donde se crea el registro de efectores de desarrollo local y economía social, que básicamente da origen al monotributo social, que es una herramienta importante a la hora de empezar a pensar en formalizar nuestro emprendimiento y estar dentro de la legalidad. Acá siempre algo que decimos es el Estado tiene la obligación, sobre todo el gobierno local, tiene la obligación de acercarse lo más posible a la realidad de los emprendedores. Pero el emprendedor tiene la obligación también de acercarse lo más posible a la legalidad. Y en este juego, entre comillas juego, en esta relación de acercamiento, seguramente si no hay una herramienta legal debe crearse. Pero tienen que ser dos actitudes. El Estado que se acerque a la realidad nuestra, y nosotros que en lo posible tenemos que acercarnos a la legalidad, no total, pero sí hay pasos que en la próxima clase virtual los vamos a ver. Hay pequeños pasos que uno puede ir dando como emprendedor para empezar a estar en el circuito formal. No significa esto ir a competir con las empresas tradicionales.
un corte en los... Bien. Bueno, parece que hemos vuelto. Hemos vuelto. Espera. Nos agarró con el mate en la mano. Bueno, Sí. yo les decía que una de las herramientas es la creación del monotributo social. Otra herramienta importante tiene que ver con la creación de la ley 26.117 de microcrédito para la promoción de la economía social y el desarrollo de la economía social, y también se crea la Comisión Nacional que lleva adelante esta política. Hoy el microcrédito, tal vez no aquí en el Partido de la Costa, es uno de los desafíos que como red que estamos formando podremos empezar a asumir, a ver de qué manera, o a través de la cooperativa Territorios o a través del instituto, podemos ir generando esta herramienta que sirve, que es válida, que ayuda, que no es definitiva, no resuelve de fondo la cuestión, pero a veces es el primer paso. Después otra herramienta es la ley 26.355, que es del año 2008, que habla de la marca colectiva. Y la marca colectiva tiene que ver con, ustedes habrán escuchado hablar, Manos Argentinas, me recuerdo una que se llamaba Ellas Hacen o algo así, que lo que hace es identificar a varios productores que complementan, es en forma individual decía, pero que complementan los volúmenes de producción para la comercialización a través de una marca que los identifica. En el caso argentino, cuando el Estado Nacional promovía estos lugares de comercialización y también en distintos puntos del país, la marca Hecho en Argentina o Manos Argentinas era un buen ejemplo. También puede ser Manos Costeras, puede ser alguna marca colectiva, siempre que podamos adecuarnos a esta ley nacional, que puede identificar nuestros productos. Y en esto, obviamente, no es una marca colectiva, tal vez quien hace dulce con quien hace madera, artesanía. Claro, tiene que ver parecidos. Sí. Tiene que ser del mismo rubro, pero bueno, sí, tiene que ver con algo que, como ya dijimos, además de que este curso termine el sábado, además de que termine, vamos a seguir conectados a través de este foro, vamos a ir trabajándolo. Y después, bueno, una herramienta fue muy importante, que aún hoy sigue, es el Plan Nacional de Desarrollo Local Manos a la Obra, que hoy está más volcado a los emprendimientos asociativos, y que el Estado Nacional lo que hace es financiar, no con plata, sino con maquinarias, herramientas o insumos que hagan falta y que surjan de un proyecto que debe ser presentado, y que ahí uno tiene que determinar quiénes son las personas que participan, cuál es la parte, digamos, a qué se dedica el emprendimiento, si es productivo, si es de servicios, bueno, qué maquinarias hacen falta, qué insumos, qué cuestiones, y entonces el Estado Nacional, previo a una evaluación, y a modo de subsidio no reintegrable, te brinda estas herramientas, además de después de capacitación y otras, y asistencia técnica que es permanente, porque si no, vamos de nuevo con lo mismo, te llegan las máquinas de coser y no tenés ni idea de cómo empezar a plantear, o te falta para comprar. Bueno, no es solo el elemento, sino también no es solamente los elementos para llevar adelante el proyecto que vos querés hacer o que el grupo quiere hacer, sino también todo lo que vimos en este curso, todo lo que tiene que ver con definir el producto, todo lo que tiene que ver con la comercialización, todo lo que tiene que ver con el estudio de mercado, con la vida íntima del grupo. Sí, un poco lo que fuimos viendo, como dice Marcelo, durante todo el curso, porque para que algo sea sustentable también cada función, que es distinta, todas las funciones son importantes, pero acá lo fundamental también es poder prever ámbitos de discusión, que eso también tiene mucho que ver con la educación popular, como lo hemos visto, para que ese producto siga permaneciendo, se desarrolle, se trabaje sobre ese proyecto, haciendo obviamente los ajustes necesarios, pero siempre pensando en que
las relaciones son horizontales, cada uno con una función distinta, y obviamente pensando en cada día mejorar la calidad de ese producto que se está llevando adelante, ¿no? Como seguramente esta clase no la está viendo ningún niño, ni la va a ver ningún niño, podemos hablar y poner este ejemplo. Papá no existe, los Reyes Magos no existen, y así como esto no existe, lo que no existe es alguien que venga a traerte la solución. Solución hay que ir a buscarla, para lo que ya lo hemos hablado en clase, pero hay que ir a buscarla, hay que juntarse los productores que tengan las mismas necesidades, y hay que, entre comillas, pónganle la entonación que ustedes quieran, pero el concepto es hay que ir a pelearle al Estado, en el buen sentido, como vimos la ordenanza, como vimos los emprendedores marplatenses, que producto de la movilización y de tener convencimiento de ese proyecto que estaban impulsando, obtuvieron una ordenanza que les permitió tener un marco legal mínimo para poder funcionar. No llueven las soluciones, uno tiene que estar convencido, reunido, movilizado y con ganas de pelear no solo por uno, sino también pelear por el sector de la economía social. Después, bueno, otro de los programas que se creó es el programa, se llama Programa Social, Programa de Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja, que crea oportunidades de inclusión generando puestos de trabajo a través de figuras cooperativas en el año 2009. Y ya en el 2013 se dio un giro, que nosotros creemos de calidad, a este programa de ingreso social con trabajo a través de el programa Ellas Hacen, que esto está destinado a mujeres organizadas en cooperativas para trabajar en mejoras barriales, capacitarse en oficios, completar sus estudios primarios, secundarios y demás. En la vida todo es un proceso, todo. Este curso es un proceso, desde que nacemos hasta que caminamos es un proceso, tenemos hijos crecen y se van, y esto es otro proceso que tenemos que hacer. La economía social necesitamos entender que es un proceso donde tal vez no es tu caso que estás mirando, pero que hay gente que tiene que empezar muy de abajo, que tiene que terminar sus estudios, que tiene que capacitarse, que tiene más voluntad y ganas que posibilidades reales. Entonces, por eso hablamos de que la sustentabilidad tiene que darse en forma colectiva y hacia el sector. No sirve que yo sepa coser y entonces solo busque a quienes saben coser. También tengo que ver quien tiene ganas de aprender, quien tiene potencialidad, quien se cayó del sistema, quien alguna vez lo hizo y ya no se acuerda cómo, quien lo hizo con una máquina que ya no existe. Eso es pensar en el sector de la economía social. Y esos son los valores de la economía social y de la educación popular. La solidaridad, la transparencia, este criterio de resolver las cuestiones en conjunto. Una cosa, agregando a lo que dice Marcelo, en muchos de los relatos que ustedes nos han hecho oral o por escrito, esto se ve claramente en muchos de ustedes que aún con las dificultades económicas que tienen, se dan un espacio para ir a un mendero, para ayudar a otros, para poner el hombro a alguien que tiene necesidades. Eso es solidaridad. Te la pueden vender como quieran en los medios, pero la solidaridad es pensar en la otra persona y estar ahí cuando tiene mayores necesidades. Así que nosotros creemos también que tenemos un potencial enorme en el grupo que ha participado en este curso. Sí, nosotros escuchamos a menudo la famosa frase: no hay que regalar pescado, hay que enseñar a pescar. Y esto lo dice quien tiene la heladera llena de pescado. Claro. Entonces, exactamente. Nosotros creemos que el desafío es simultáneo. El Estado debe asistir a quien está en situación de vulnerabilidad, esto sería entregar pescado, pero además también enseñar a pescar, dar las herramientas para que uno pueda desde uno mismo ser sustentable en el tiempo y no ser cliente del Estado. El famoso también de economía social, y esto a veces enoja a algunos políticos, corta con el clientelismo. Hay muchachos que se quedan sin trabajo, pero bueno, es parte de lo que hay que debatir y de lo que hay que analizar. Sí. Bueno,
hasta ahora veníamos diciendo que veníamos hablando de lo que era la sustentabilidad de la economía social hacia afuera. Ahora miremos hacia adentro de nuestros emprendimientos. Y hacia adentro, una verdad de perogrullo, una verdad sabida, pero digo, es preciso que los emprendimientos generen los excedentes suficientes, la ganancia suficiente para poder desarrollarse como emprendimiento, pero además también para cubrir y satisfacer las necesidades de quienes integran ese emprendimiento, los miembros y sus grupos familiares. La economía social en este sentido tiene un doble desafío, y esto es, creo que es la batalla más importante: lograr la sostenibilidad del emprendimiento y del sector, y a su vez lograr la integración social. Esto que hablábamos al principio. Un emprendimiento de economía social no es un señor con plata que puso un taller de costura, que no está mal. No es un grupo de gente, de socios con dinero que puso una fábrica de dulces, que no está mal. Este es un trabajo autogestivo, donde se juntaron voluntades, donde debatieron, donde se pusieron a trabajar, y que hace, digamos, que pone en valor este desafío que decíamos. Tiene que ser sustentable en el emprendimiento, sí, claro, porque uno no puede vivir toda la vida comiendo dulce que fabrica, pero también tiene que tratar de lograr esta integración social. Por eso nos diferenciamos como economía social del emprendimiento capitalista tradicional, que insisto, no está mal en la medida. Uno de los valores de la economía social es el precio justo, y nosotros, vamos a ver dentro de un ratito, a veces vemos que los productos no tienen precio justo, y esos productos seguramente no son de la economía social. Salir de la lógica neoliberal de esta lógica de costo-beneficio, ¿no? Hay que considerar que un emprendimiento no solamente es exitoso cuando genera ganancias. Hay otros, en la economía social, hay otros elementos para poner en valor que complementan la ganancia y que nos pueda permitir decir, mira, estamos siendo exitosos. No es solamente cuánto ganamos, sino cómo lo hicimos, si ampliamos el grupo, si pudimos generar redes de trabajo, si pudimos bancar al compañero que no pudo venir, porque la lógica de una empresa es: si no venís te descuentan el día y eventualmente te echan. Esto es otra lógica de la economía social. Si fuimos capaces de entender lo que le pasa a un sector, si fuimos capaces de, además de ganar el dinero, poder darnos ese tiempo de planificar. Miren, un ejemplo que vimos y se está dando todos los sábados: la construcción de viviendas agroecológicas, que parte de nuestro equipo, Malén y otros de Corina, están trabajando en eso, y la verdad es que uno se sorprende, porque claro, no vas a salir es claramente un emprendimiento de economía social, es de autosatisfacción, es de resolver los problemas que vamos detectando, y tal vez no tenga un lucro económico. Por eso la economía social no siempre lo importante es el lucro. Y aunque esto pudiera parecer una frase, o alguien podría interpretar que la economía social es filantrópica y que es nada más lejos nada más alejado de eso. El objetivo es generar los recursos para poder mejorar el emprendimiento y para poder vivir mejor. Pero también hay, como decía Raúl, aspectos que son colaterales, de solidaridad, de participar en los problemas del barrio, de incorporar esta mirada de la educación popular y de encontrar mecanismos que resuelven problemas que no siempre están pensados por la lógica tradicional. Digamos, pensar que alguien puede hacer una casa de barro no entra en la cabeza de un sector de la sociedad, y la verdad es que hay que ver, en la costa ya hay experiencias de casas que son sustentables desde el punto de vista de su habitabilidad, son lindas, son económicas y no pasa frío en invierno ni calor en verano. Digo, cumple con todos los requisitos, y bueno, es algo que tenemos que también abrir nuestra cabeza y nuestra mirada a esas nuevas experiencias. Y una vez que lo incorporamos, también tenemos que ser predicadores hacia otros para que también abran su mirada y amplíen sus objetivos. Sí, nosotros ahí estábamos, que el sábado vamos a terminar de armar este mapa de los saberes que cada uno tiene. Hay
mucha gente en gastronomía, mucha gente en tejidos, en costura, albañilería, distintas experiencias laborales. Y también en los relatos aparece muchas veces el sentirse en algunos momentos de la vida esclavo en un trabajo. Y como bien dice Marcelo, uno puede hasta ganar ese sueldo para mantenerse, pero también a veces detrás de eso hay mucha angustia que está expresada a veces en esa casi esclavización, porque convengamos que muchos trabajos son de ese tenor. Por eso también desde la economía social también hay una satisfacción que tiene que ver con lo personal, con el trabajo con el otro, con el seguir capacitándose, porque uno a partir de armar algo debe formarse para que eso sea mejorable. Así que obviamente tiene una satisfacción mayor que la de trabajar como un empleado quizás haciendo toda la vida lo mismo, ¿no? Sí, y no es como dijo hace poco, escuchaba a un importante dirigente político nacional que decía que el argentino tiene que aprender a vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Y ese es un concepto neoliberal. Entonces, flaco, en cualquier momento te quedas sin laburo, disfrutar la incertidumbre, porque en el marco de un proyecto económico como estamos llevando adelante, vos vas a encontrar la solución. Eso es mentira acá y en la China. Lo que plantea Raúl, con lo cual coincido al 100%, es muchas veces se genera incertidumbre en la economía social, pero no es esa incertidumbre que te hace piantar una lágrima a escondida de tus hijos para que no te vean. Es esa incertidumbre que se resuelve en el marco de un grupo. Vimos el sábado pasado el testimonio de Estela, taller de costura del Mar del Plata, de la cooperativa de trabajadores de la costa. Vimos el videito y después la escuchamos y nos contó cuáles eran los problemas que habían tenido y cómo lo fueron resolviendo. Y eso es el tema de la realización que me parece que nos diferencia de un emprendimiento de relación de dependencia laboral. Y en ese sentido, la sustentabilidad, cuando hablamos de sustentabilidad integral de los emprendimientos, hay dos aspectos que se complementan, que es la dimensión emprendedora y la integración social. La dimensión emprendedora tiene que ver con una buena gestión, ya lo hemos hablado, para alcanzar los objetivos propuestos. ¿Se acuerdan que era cómo habíamos definido gestión? Gestión era convertir esos objetivos en resultados. Si podemos lograr convertir aquellos objetivos que discutimos en resultados, es que hicimos una buena gestión. Y la integración social, lo que decía recién Raúl, tiene que ver con esta capacidad de asociarse y construir con el otro. Nadie se salva en esta situación solo. Vos podés decir, seguramente tenés algún amigo, algún conocido que zafó, que se la rebuscó solo, pero digamos que no son la mayoría de los casos. Y aparte, lo que a veces parece zafar, de vuelta es un salvavidas de plomos. La solución la encontramos en conjunto, integrándonos socialmente, si es que compartimos esta mirada de lo que es la economía social. Sí, a nadie le va bien si a otro le va mal, la verdad. Eso es parece una verdad de perogrullo, pero nosotros pensamos así, que las mejores sociedades son las que promueven igualdad, solidaridad, las mejores sociedades y las más seguras también, porque hay un aspecto que hay que tomar, son las que tratan simplemente de dar lugar a todos. Y la economía social es un ejemplo, porque está dentro de su paradigma la solidaridad, el ver al otro como un igual más allá de las diferencias. Así que eso también es importante. Bueno, y para allá llevamos 44 minutos, hay que ir cerrando. Digo, una condición central de la sustentabilidad, lo que decíamos recién, la construcción de relaciones asociativas solidarias. Ya no nosotros nos asociamos, sino nuestras asociaciones, nuestro grupo, tratar de mirar y asociarse con otros grupos. Esto genera mayor calidad de vida a nuestros miembros. Yo les voy a mostrar una imagen, que después la van a ver ustedes con más detenimiento, pero para que vean más o menos
medio difícil esto. Que son dos conjuntos, círculos, que tienen una intersección cuyos textos están en verde. Entonces, en el círculo de la derecha, él habla de sustentabilidad, macro, que tiene que ver con el modelo de desarrollo con inclusión, la economía plural, el buen vivir, las políticas públicas, las políticas específicas hacia el sector, lo que nosotros decíamos hacia afuera. Y después la sustentabilidad micro, lo que nosotros venimos hablando de hacia adentro, tiene que ver con la sustentabilidad económica, más integración social, con la buena gestión interna, con la generación de excedentes, asociatividad, cooperación, los valores de la economía social. ¿Qué cuestión se intersecta, digamos? No es un saludo de la cancha. Dos círculos, ¿cuál es la intersección de esos dos círculos? Las tramas de valor, la agroecología, que hoy hablábamos de construcción agroecológica, los mercados solidarios y los mercados populares. Y ahora la segunda parte de este módulo 3, recordando el módulo 3 tenía dos partes, una que estamos viendo hoy y la otra que son herramientas de gestión y otra que vamos a ver en la próxima clase virtual. La primera parte era esto que vimos recién y ahora vamos por las redes, las cadenas de valor, los entramados productivos y las tramas de valor. Rápido, cortito, porque es conceptual. ¿Qué es el agregado de valor? Como si estuviéramos mirándonos en un aula, como sabemos estar los sábados, generaríamos un debate. Es imposible hacerlo acá, así que definición de cadena de valor es el incremento en el valor creado por la unidad productiva, expresado en la diferencia. Lo voy a leer así como está y ahora lo contamos, ¿no? Es el incremento. Espérense, es el incremento en el valor creado por la unidad productiva, expresado en la diferencia en pesos entre lo que vendió y lo que gastó para producir lo que vendió. ¿Se entendió? El valor de la cadena es eso. Si cuánto invertí, cuánto gané. Más allá de todas estas palabras, el concepto es eso. Es la diferencia en pesos entre lo que se vendió y lo que se gastó y lo que gastaste para producir eso que acabas de vender. ¿Qué es esto decíamos que es el agregado de valor? Bueno, ¿qué es una cadena de valor? La cadena de valor son todos los pasos por los que pasa un producto hasta llegar a los consumidores. Cada paso que se da en esa cadena se llama eslabón. Y entonces a veces nos pasa que en esa cadena de valor hay eslabones que son muy concentrados y poderosos y se apropian de la mayor tajada, de la mayor ganancia. Ejemplo, ustedes saben, el tema de la leche es el mejor ejemplo. Es una cadena de valor la industria lechera, porque arranca desde la vaca en el tambo y termina en el mostrador del almacén, supermercado o hipermercado. Al tambero le pagan 2 mangos y vos la leche la pagas 25 pesos. Principio y final de la cadena. Todos los eslabones del medio van encareciendo el producto final. O sea que vos, como consumidor final de ese producto, lo estás pagando carísimo. Pero el que ordeña la vaca, el que hizo la inversión, el que tiene el tambo, está ganando poquísimo. En el medio, alguien inventó el sistema capitalista más salvaje, que tiene que haber distintas cadenas, eslabones de esa cadena, para generar que los intermediarios ganen dinero que sale de tu bolsillo como consumidor, pero que no llega al bolsillo del productor. Por ejemplo, también lo vemos mucho ahora, ustedes habrán visto en televisión, la problemática de frutas como manzana, banana, donde el que está en el campo, el que está en el lugar, es el que menos gana. Lo que pasa que la verdad es que otra de las características de la economía social es la de achicar la cantidad de intermediarios. No puede haber tantos intermediarios entre el producto que uno compra en una góndola y el producto sacado de la tierra. En ese sentido también una cosa que acá quiero leer, que entre otros envíos de mensajes, dice Cristina dice, si bien es cierto que podemos hacer
emprendimientos en conjunto es difícil estar en un mismo pensamiento o mismo objetivo. Y la verdad que sí, tiene razón Cristina, tiene razón, por eso los ámbitos de discusión son fundamentales. Por eso vamos a reiterar siempre, la economía social depende de la educación popular y al revés también, porque ambas cosas son importantes, son ámbitos de discusión que no son asambleas permanentes, pero que se hacen en base a discutir con el otro para llegar a tener un objetivo en común. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero es superador al otro modelo que es depender de un patrón que hoy en día determina y que además sabemos que hoy en día tenemos muchas veces la de perder, porque en una economía que está en baja, con un grado de desocupación importante, los que pierden son los trabajadores, ¿no? Si fuera fácil no estaríamos acá. Claro, me parece que es el desafío de esto que se Raúl. Tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir planteando, porque conocemos cuál es la alternativa. Pero también, si nosotros no planteamos y no discutimos estos valores, en una clase dijimos, a veces pasa que no tenemos tiempo porque la crisis es tan grande, tenemos que salir a amasar el pan, salir a venderlo, y no nos podemos dar ese tiempo para pensar y para planificar. Si esto no somos capaces de hacerlo, si no tenemos a alguien que nos ayude, en este caso no podemos ser nosotros dos, pero tantísima gente del equipo que ha participado en este curso, y mismo algún emprendedor, podemos caer en la desvirtuación de que bajo la figura de un emprendimiento de la economía social tengamos un patrón disimulado en un presidente de una cooperativa que genere mano de obra barata y ganancias caras. Entonces, yo creo que lo más difícil es unificar pensamientos. Es lo más difícil. Por eso es tan importante lo que Raúl planteó desde el minuto cero de este curso, que es el tema de la educación popular, que no tiene que ver educación popular con instruirnos, con ir a la escuela, tiene que ver con esa cuestión de todos los días, con reconocer los saberes propios, reconocer los saberes del otro, es entender que yo no tengo todas las respuestas ni todos los conocimientos, es entender que si me junto con Raúl, yo después de este curso he aprendido un montón de cosas de él, que yo antes por ahí no las tenía, así como por ahí arriba, pero que hoy se me han hecho carne. Claro, llevamos ya 6 sábados, 3 clases virtuales, mucho laburo fuera de los horarios. Uno aprende, y pero para aprender tiene que estar expuesto. Cuando Raúl me habla de educación popular, yo digo, que sabe otra vez con ese chamullo. Obviamente no vamos a poder concretar nada, no vamos a poder unificar pensamientos, y probablemente si esto no pasaba, o si esto pasaba, que no hubiéramos unificado pensamientos, seguramente los mensajes que estaríamos dando en este curso hubieran sido antagónicos, distintos, que hubieran creado confusión. Sí, una cosa para agregar, y gracias acá Alejandra, mucha gente, Cristina, sí, muchos. La verdad que Jorge y todos con cosas interesantes. El no ser individualista, dice acá. Y obviamente también para plantear, cuando uno ve los medios que muchas veces nos muestran que está mal discutir, o sea, la famosa grieta de que si uno discute es para al otro dejarlo sin palabra, a ver quién gana en una discusión. Acá no se trata de eso, se trata de discutir para llegar a medianamente acuerdo, sabiendo que cada uno va a tener una posición, pero que lo interesante de esto es llegar a una posición común. Y la verdad es que la economía social te da esa posibilidad de hacer realidad algunos de esos sueños, de poder proyectar un programa, un proyecto productivo, y que eso se lleve adelante y que pueda hacerse realidad. Yo creo que eso es muchísimo más interesante, muchísimo más rico que el trabajar en relación de dependencia, en especial en estos tiempos donde uno
es muy difícil discutir sueldos, discutir calidad de trabajo y todo, porque al aminorar el trabajo las cosas a veces callan, ¿no? Y además creo que uno de los objetivos de este curso, que ya está terminando y no va a ser el último seguramente, es esto, es hacernos pensar. Nosotros hoy, entre comillas, como docentes del curso, ¿no? A nosotros nos gusta decir como acompañadores, como facilitadores, pero no, cuando nos enteramos de la propuesta nos impuso un desafío lindo y nos abrió la cabeza en el sentido de decir, pucha, tenemos que pensar de qué manera podemos trasladar conceptos teóricos en hechos prácticos. Y ustedes que están haciendo este curso, se lo dijimos el primer día, si alguien viene a buscar la respuesta enlatada al problema individual, acá no la va a encontrar. Y entonces este concepto de educación popular se transformó, creo yo, yo por lo menos lo siento así, en un aprendizaje colectivo, donde todos fuimos aprendiendo un poco de todo, donde todos fuimos conociéndonos y donde todos, ojalá podamos terminar enredados. Y ahora, ¿por qué digo enredados? Porque ya vimos lo que es el agregado de valor, vimos lo que es la cadena de valor, ahora vamos a ver lo que es una red, lo que son las redes. Por eso hablaba de terminar enredado. Hay una canción muy linda que la vamos a poner hoy. Yo hubiera querido ponerla acá, pero me di cuenta que la transmisión en vivo de Facebook toma voces humanas, pero no voces grabadas. Así que al toque la vamos a poner porque habla justamente de esto, construir redes. ¿Qué son esas redes? Son estrategias de trabajo colectivo que permiten a los miembros poder ampliar y potenciar los recursos a partir de relacionarse en la diversidad, entre personas que piensan distinto pero que se integran. Esto que decíamos recién. ¿Cuesta laburo? Cuesta laburo. ¿Es más fácil decir acá se hace lo que yo digo porque siempre se hizo así? Sí, es más fácil. Pero si siempre hiciste lo mismo, no esperes distintos resultados. Entonces, parte de este curso es eso, que pensemos nuevas maneras, que abramos un poco la mente, que incorporemos estos valores y en lo que podamos, vayamos aplicándolos. Después hablamos de las redes y en definitiva también digo, es un entramado que sostiene y une, es un espacio de intercambio, son siempre horizontales, requieren de nuevos vínculos, no hay dueños, pero sí hay liderazgos. Esto también lo hablamos en clase. Si el entramado, si esa red se convierte en, como nos gusta, como decimos nosotros a veces, en un encuentro de libre pensadores, donde todos debatimos la filosofía, bueno, está condenado al fracaso. No hay nadie que tome decisiones unilaterales. Es una mesa horizontal de discusión. Pero deben reconocerse los liderazgos naturales. Y el liderazgo natural no es algo que uno diga yo soy líder. El liderazgo es una característica que los demás ven en vos. Y los demás te otorgan ese, entre comillas, poder de líder. Porque mal podríamos funcionar si nos proponemos una mesa horizontal de discusión, como decía Rubén, que es difícil, que a veces uno no quiere discutir, ¿verdad? Y dice, miren, acá el líder soy yo porque tengo 18 me gustas en mis publicaciones de Facebook. Muchachos, eso no existe. El liderazgo se va construyendo, nadie nace líder. No hay una pastilla que tomes, liderol compuesto, que la tomás y te convertís en líder. El líder se va generando en la acción. Y ese liderazgo debe servir para ayudar a encaminar, no para mandonear, no para imponer. Y por eso hablamos de una discusión que es absolutamente democrática. Y por último, ya hablamos de lo que es la red, hablamos de la trama de valor. Fíjense que hablamos de valor y no hablamos de plata. Hablamos un poco así al principio, hablamos de agregar valor a nuestro producto, hablamos de cadena de valor, hablamos de redes y ahora hablamos de la trama de valor. Y la trama de valor la podemos definir como el conjunto de emprendimientos de la economía social que articulan entre sí, con sus proveedores de insumos, sus materias primas, sus compradores o clientes, los servicios de apoyo de apoyo a la misma en un territorio determinado. Es cómo van articulando, cómo vamos, cómo nosotros hablamos de redes primero. Ahora, cómo esas redes
van generando una trama. ¿Vieron como las películas de suspenso que tienen una trama que uno nunca sabe y estás ahí esperando y encima le ponen atrás una música de suspenso? Bueno, eso es la trama. El entramado significa ir generando una nueva calidad de enredamiento, por decirlo de alguna manera, para poder mejorar nuestra producción. Digo, ¿qué tal si los que producen dulces, si los que producen escabeche, si los que producen algo que lleve frasco, se juntan en una trama y articulan con no con el que fabrica frasco de vidrio, con la costa no se fabrican, pero sí con un proveedor y lo integran a esa red y entonces ya después se enganchan otros emprendedores que por ahí vendían pescado ahumado y ahora lo quieren encurtir. Bueno, es eso de ir generando esa trama que al principio podría significar, y generalmente significa, digamos, uno se engancha en estas tramas para tener una mejor oportunidad de comercialización, pero a su vez también lo importante es que va generando relaciones sociales, relaciones culturales y relaciones políticas, no partidarias, políticas, de políticas públicas, que permiten ir también mejorando. Por eso, hasta el cansancio, perdónennos si somos aburridos en esto, la economía social es esa economía distinta al emprendimiento tradicional capitalista. Sin denostarlo, sin criticarlo, decimos somos distintos. No somos ni mejores ni peores, somos distintos. Apuntamos a otra cosa, apuntamos a ponerle valor cultural, apuntamos a ponerle valor solidario, apuntamos a ponerle horizontalidad, precio justo, lo que ya hemos hablado durante todo el curso. A mí me queda un tema, no sé si querés, porque ya estamos en una hora. Sí, no, el concepto de red es fundamental y que esa red se amplíe y pensarnos a nosotros mismos como parte de esa red que esperemos que se vaya ampliando, afianzando y avanzando, ¿no? La última parte de esta hora, que ya nos excedimos unos minutos, es, digamos, tiene que ver con las nuevas relaciones entre el Estado, el trabajo y el mercado. Y el tema del mercado es un tema complicado, porque ya sabemos que el mercado es ese ámbito salvaje donde matás o morís en la economía tradicional. Entonces nosotros tenemos como desafío desde la economía social construir esas tramas de valor, construir esas redes de comercialización que nos permitan, sin salirnos del mercado formal, tampoco ir a competir en ese mercado formal. Hoy hemos subido a este grupo, donde ustedes están mirando, un grupo de emprendedores que se juntan en las plazas públicas los fines de semana y que van a ir rotando, según dicen, por distintas plazas para darse a conocer. Son artesanos. Bueno, digamos, encontraron una forma de poder esquivar a ese mercado que está dominado por los sectores más concentrados de la economía. Uno puede competir, lo hablamos en la última clase, yo fabrico dulces, ¿puedo competir con la mermelada Pirulo, Orieta, para poner una marca, en la góndola de un supermercado? Claramente no. Bueno, tenemos que buscar otro mercado, otro entramado, otra red que nos permita encontrar un mercado alternativo y no solo jugar y que el precio no sea solamente la variante, sino también el hecho de que sean con frutas que no tienen agroquímicos, el hecho de la cuestión artesanal, el hecho de la receta de la abuela, el hecho de todo lo que le podemos poner que nos diferencia en el laburo artesanal con ese producto industrial que difícilmente pueda distinguirse de damasco, de durazno o de frutilla, pero que nosotros sí le podemos poner ese valor. Totalmente. Fíjense un ejemplo claro, cualquiera de nosotros que va hoy a un supermercado habrá visto que, por ejemplo, la calidad de algunos productos ha bajado. Por ejemplo, el queso, ¿no? Uno ve que además de ser carísimo, la calidad ha disminuido, pero paulatinamente, y uno lo ve. Siempre nosotros apostamos a un producto que tenga calidad, pero que además de tener calidad tenga características particulares que lo hacen regionalizar, que tienen que ver con una forma de producirlo que es natural. Entonces esas características lo hacen único. Eso es también lo que pensamos. Nos parece que es fundamental pensar así, que ese producto va a ser ese producto único, irrepetible, porque se hace desde un lugar con un objetivo
que dista mucho del objetivo simplemente economicista de ganar plata con eso. Tengo un ejemplo que apunta a esto, me tocó asistir a un emprendimiento de ahumado de productos. Entonces el grupo que estaba laborando en esto decidió, contra toda lógica, pero bueno, decidieron volcarse a los productos gourmet. Y los productos gourmet los conseguís en coto. Y lo tradicional, y esta es la sugerencia nuestra, es que para arrancar, no, porque una vez que estás consolidado podés encargar productos gourmet, era qué producto busca el turista cuando viene. El pescado. Bueno, entonces hay una tradición en San Clemente, los que son de San Clemente no me van a dejar mentir, un paseo obligado para el turista es ir al puerto y comprar lisa ahumada, con una técnica de ahumado que se usa hace 200 años. Entonces, fíjense cómo, esto que hablábamos, ¿no? Cómo podemos utilizar una técnica artesanal con un producto local para generar ese producto único que decía Raúl. Che, vos sos turista, volviste a Lanús, de donde venís, y lo primero que comentás en tu oficina es: no les traje alfajores, les traje esto, pruébense este pedacito de lisa ahumada, es espectacular. Y eso solo lo encontrás en el Partido de la Costa. Y nos parece que tenemos que ir profundizando esta mirada para encontrar ese producto típico. Y esto que estamos hablando, que aunque parezca un tema así como aislado, tiene que ver básicamente con esquivar ese mercado tradicional, ese mercado competitivo, ese mercado salvaje, es ir buscando y creando. Ya para terminar, porque se nos corta internet, el tercer, les dije, ¿no? El tercer punto era nuevas relaciones de trabajo, estado y mercado. En la comercialización, básicamente lo vamos, es mucho más profundo, pero la comercialización tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, con el estudio del mercado, con la investigación, y para esto necesitamos las 4P. 4P. Promoción, producto, precio y plaza. ¿Ustedes esperan que le cuente lo que es las 4P? No. Este capítulo, porque si no el video iba a durar 2 horas, este capítulo está en el PowerPoint que ahora vamos a subir. Lo van a encontrar en el documento que se llama Material de Apoyo, Comercialización y Tramas, que ustedes van a tener este video, donde van a tener pesadillas por ver nuestras caras durante tanto tiempo, van a tener el PowerPoint que acabamos de utilizar y van a tener este capítulo que les cuento, para poder ampliar lo que les haya quedado como duda, pero para profundizar, porque es muy teórico esto que tiene que ver con las 4P. Yo termino diciendo que estamos ya terminando. La experiencia fue enriquecedora, creo que para la mayoría. Son tan valiosas las clases de los sábados como esta, me parece a mí, por lo menos nosotros creemos que sirven. Así que, digamos, a mí seguro nos van a volver a ver el próximo jueves 13 de julio, ya con el curso terminado, y les recuerdo que ahí vamos a hablar de los aspectos legales y contables de los emprendimientos asociativos. Y por ahí, ¿quién le dice? Cada 15 días, si con Raúl tenemos un ratito, y no los aburrimos demasiado, media horita, un tema que ustedes nos propongan. Miren, queremos profundizar, no sé, el tema de, no sé, formalización de proyectos, de productos. Bueno, ahí investigaremos un poco con Raúl y nosotros estamos absolutamente dispuestos a seguir con esta mecánica independientemente de los próximos cursos que vamos a armar. Así que de mi parte, muchas gracias, buenas noches, no sueñen con nosotros, son pesadillas feas. Bueno, gracias. El sábado 10 horas los esperamos para la última etapa del curso presencial. Muchas gracias.